Y al comienzo de la guerra teníamos 177 tanques en los altos del Golán y nos enfrentábamos a 1.400 tanques sirios. 3.000 judíos murieron en la guerra de Yom Kippur. Israel pierde una de estas guerras, Israel dejará de existir y los judíos serán arrojados al mar y asesinados. ¿Qué están haciendo los tanques Spencer nazis de la Segunda Guerra Mundial en el Museo de Tanques de Israel? Nadie sabe hasta el día de hoy por qué los sirios se detuvieron. Entonces, llenaron de cargas el monasterio, están listos para abandonarlo, y este hombre llamado Benny Marshak comienza a gritar: quien aguante un segundo más gana. ¡No se rindan! Tenemos que aguantar una hora más. Hice una oración al Creador del universo, le dije: Padre, quiero conocer a tu Mesías. Quiero saber su nombre, quiero saber quién es. Creo que el Mesías será tu hijo, el hijo que has elegido, como Dios le dijo a David y más tarde a Salomón. Él dijo: yo seré tu padre y él será mi hijo. Y yo quiero saber quién es. Y si eso es Yeshua, muéstramelo. Hay un principio por el que vivimos en Israel. Quien aguante un segundo más, gana. Muy bien, quiero contarles sobre la guerra de Yom Kippur. Nací en 1972 y tenía unos 11 meses cuando estalló la guerra de Yom Kippur. Y recientemente estuve en la casa de mi hermana para una de las fiestas y mi hermana, que es mayor que yo, nos decía que recordaba la guerra de Yom Kippur. Mi hermana mayor. Y es muy interesante específicamente lo que ella recuerda al respecto. Entonces, mi padre era rabino ortodoxo, crecí en Chicago y he vivido en Israel durante más de 20 años. Pero crecer en Chicago, mi padre como rabino ortodoxo, la forma en que observábamos Shabbat es que la luz tendría que dejarse encendida antes de Shabbat y no podrías encenderla o apagarla. Esa es una de las leyes de los judíos ortodoxos. Y así tampoco tendrías un televisor o una radio encendido. Y lo que mi hermana recuerda sobre la guerra de Yom Kippur en 1973 es que en Yom Kippur en 1973, o el siguiente Shabbat en realidad, mi padre dejó la radio encendida. ¿Y por qué dejó la radio encendida? Tienen que entender, cuando Estados Unidos o el Reino Unido libran una guerra, si pierden esa guerra, habrá humillación nacional. Si Israel pierde una de estas guerras, Israel dejará de existir y los judíos serán arrojados al mar y asesinados. Y así, mi padre en Estados Unidos, al enterarse de que Israel estaba siendo atacado en Yom Kippur, decidió que tenía que dejar la radio encendida para saberlo. ¿Sigue existiendo el Estado de Israel? Antes de ir a la sinagoga y cuando regresó, estaba conectado a esa radio para averiguarlo. ¿Sigue existiendo el país? ¿Han sido asesinados millones de judíos? 3.000 judíos murieron en la guerra de Yom Kippur. Pongamos eso en perspectiva, 3.000 estadounidenses murieron en 9/11, un país que tenía una población en ese momento, en 2001, de 300 millones de personas. Israel en 1973 tenía 3 millones de personas. ¿Te imaginas lo que es eso? Entonces, ella recuerda que la radio se quedó encendida. Y esa fue la señal de que estos son tiempos desesperados. Algo impensable para un judío ortodoxo, lo hizo, porque quería saber si el país todavía existe. Al atardecer del sábado por la tarde, sábado por la noche. Entonces, lo que sucedió en 1973 comenzó el 6 de octubre de 1973. Fue Yom Kippur, el día de la expiación, y los judíos de todo el país ayunaron. Incluso los judíos que no son tan religiosos ayunarán. Y los sirios y los egipcios decidieron atacarnos en un ataque sorpresa. Y nos atacaron en el Sinaí y en los altos del Golán. Y su objetivo era encontrarse en el medio y conducir a los judíos al mar, y lo hicieron muy abiertamente. Nasser, que era el gobernante de Egipto en ese momento, hablaría de arrojar a los judíos al mar y exterminar lo que ven como una potencia colonial extranjera. Los judíos, que por nuestro nombre son de Judea, están siendo descritos en este contexto por los árabes, que son de Arabia, como una potencia colonial extranjera. No sé cómo funciona eso, pero esa es su comprensión de la historia y geografía. Entonces, nos atacaron por sorpresa. ¿Y por qué eligieron Yom Kippur? Por dos razones. Uno, los egipcios necesitaban cruzar el canal del Suez, por lo que tenían que encontrar el momento adecuado del mes lunar para que las mareas fueran correctas. Esa fue una de las razones. Y luego dijeron, mira, podría ser el 5 o el 7 de octubre, pero el 6 de octubre estarán ayunando.
Y entendieron en el ejército egipcio que los judíos ortodoxos no entendían del todo a los judíos ortodoxos. Creían que los judíos no usaban comunicaciones electrónicas en un día festivo. Y dijeron, este es el momento de atacarlos, porque no podrán comunicarse por radio con la sede para obtener apoyo. Lo que no entendieron es que incluso los judíos ortodoxos más devotos usarán la comunicación por radio para salvar una vida. Y si hubieran atacado en uno de los otros festivales judíos, francamente, la mayoría de la población habría estado en la playa o en caminatas. Pero en Yom Kippur, incluso los judíos seculares estaban en la sinagoga. Y resultó ser una oportunidad donde literalmente entraron a las sinagogas y le dijeron a la gente, estamos bajo ataque, tienen que llegar a la vanguardia. Y la gente salió corriendo de la sinagoga con sus talits, porque íbamos a ser invadidos por los sirios y los egipcios. Y cuando miras los detalles de lo que sucedió, es simplemente increíble. Es simplemente increíble. Entonces, déjenme contarles sobre la guerra de Yom Kippur en los altos del Golán. No estaba planeando hablar de esto, pero quiero contarles brevemente sobre la guerra de Yom Kippur en el sur de Israel, que estaba en el desierto del Sinaí. Israel estaba en el lado del Sinaí del canal del Suez. Los egipcios estaban en el otro lado y tenían esta barrera infranqueable. Israel se sentía muy seguro porque teníamos un muro. Dijeron, no hay forma de que los tanques egipcios puedan atravesar este muro. La pared estaba hecha de arena. Y dijeron, se necesitan cientos de camiones de volteo para cargar y retroexcavadoras para eliminar esta pared de arena. Y para cuando lo hagan, tendremos refuerzos. El ejército israelí tardó 48 horas en movilizarse, de 48 a 72 horas. Dijeron, llevaría semanas eliminar esta pared de arena. Así que estamos a salvo detrás de nuestra pequeña barrera de pared. Lo que no se dieron cuenta es que los egipcios habían descubierto que podían lavar la arena con una manguera de alta potencia, que es lo que hicieron. Y cortaron las líneas israelíes. Y esta línea inexpugnable que tenían, que pensaban que era inexpugnable, eso es como un tema en la historia, si estudias guerras, la línea Meginot y cosas así literalmente han sucedido una y otra vez. Cortaron la línea y el ejército israelí simplemente colapsó. Y estaban tratando de traer refuerzos, pero había un atasco de tráfico. Y el atasco, los tanques se retrasaron durante 2 o 3 días. Y los necesitaban en el frente en ese momento, Israel dejaría de existir. Y la historia es que específicamente tenían este puente que habían construido para cruzar el canal del Suez y ponerse detrás de las líneas egipcias, lo que los egipcios no creían posible. Y literalmente enviaron gente a tirar jeeps y cosas de las carreteras para poder pasar el puente. Ahora, en mi camino hacia aquí, estaba caminando por el barrio judío de la ciudad vieja y he leído sobre estas cosas en la historia, pero había un atasco de tráfico y en realidad era en este caso un atasco de tráfico humano. Yo venía en una dirección, la gente venía del muro occidental en la otra dirección y me quedé allí durante 30 minutos y avancé unos 2 metros, 6 pies. Es increíble, nunca he visto algo así en mi vida. Cuando experimentas eso y luego lees sobre estas cosas en la guerra de Yom Kippur, es un milagro. ¿Quién pensaría que alguien perdería una guerra debido a un atasco de tráfico? Pero eso realmente puede suceder. Esa es la realidad, lo llaman la niebla de la guerra. Bueno, allí estaban en los altos del Golán, en la frontera norte de Israel, y al comienzo de la guerra, Israel no tiene un gran ejército. Tenemos una gran reserva, pero lleva tiempo llamar a las reservas. Y el ejército permanente real es bastante pequeño. Y así no estaban preparados para este ataque sorpresa. Y al comienzo de la guerra teníamos 177 tanques en los altos del Golán y nos enfrentábamos a 1.400 tanques sirios. Esto realmente lo convierte en una de las mayores batallas de tanques de todos los tiempos. Algunos historiadores argumentarían que es la mayor batalla de tanques de todos los tiempos. Por supuesto, los aficionados a la historia dirán, no, es la batalla de Kursk en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, eso fue sobre un frente de 100 millas. Tenía unos 5.000 tanques en un lado y miles en el otro. Esto fue sobre un frente de 50 millas. Piensen en las implicaciones de tráfico de eso también. Tienes 1.400 tanques tratando de avanzar contra 177. Y los sirios llegaron en un ataque de 3 frentes. Y solo para darles una perspectiva, cuando los nazis invadieron la Unión Soviética, tenían 2.000 tanques en un frente de 900 millas, y en la invasión siria de Israel había 1.400 tanques en un frente de 50 millas. Es increíble. Entonces, decidí cuando estaba estudiando esto, subir a los altos del Golán. Y en todos los altos del Golán están estos tanques, todavía están allí. Este es un tanque sirio T-34. En realidad es un tanque soviético T-34 al servicio del ejército sirio.
Y de hecho he ido al Museo de Tanques en Latrun, que tiene la colección más diversa de tanques del mundo, el Museo de Tanques de Israel, y la mayoría de ellos han sido capturados de nuestros enemigos. Vas allí y caminas a través de las líneas de tanques, docenas de diferentes tipos de tanques, y ves allí tanques Panzer nazis de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué están haciendo los tanques Panzer nazis de la Segunda Guerra Mundial en el Museo de Tanques de Israel? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial tenían todos estos tanques sin usar, por lo que Alemania Oriental y lo que se convirtió en Checoslovaquia los vendieron a los sirios y a los egipcios. Entonces, sobrevivimos al Holocausto y venimos a este país y estamos luchando contra los mismos tanques nazis que intentaron aniquilarnos y nuevamente están tratando de aniquilarnos. Eso es lo que era este enemigo con lo que estábamos tratando. Los sirios llegaron en un ataque de 3 frentes. Un ataque del sur, uno central y otro del norte. Y es interesante aquí, ves el número de sus divisiones. Esta es la 7ª división siria, la 9ª división, la 5ª división. Por otro lado, Israel tenía brigadas. Entonces, Israel tiene 3 brigadas contra 3 divisiones, y para aquellos que no lo saben, generalmente una división tiene 3 brigadas, lo que significa que nos superan en número en el papel 3-1. En realidad, en cuanto al tanque, fue de 1400 a 177, entonces fue más como 9-1 o casi 10-1. Y las puntas central y sur de la invasión tienen éxito, y el ejército israelí colapsa en estas áreas. El área central aquí tenía lo que se llama en ese momento originalmente la Brigada Barak, que dejó de existir aproximadamente un día después de la batalla. Y hay un informe de un oficial de inteligencia israelí que está monitoreando las comunicaciones sirias y escucha a un comandante de tanque sirio. Tienes que entender la geografía de Israel. Estos son los altos del Golán. Está a unos 1000 metros, a unos 3000 pies sobre Galilea. La Galilea es montañosa, pero los altos del Golán son mucho más altos. Y una vez que tomas el control de esto, puedes mirar toda Galilea. De hecho, se puede ver en algunos lugares todo el camino hasta el Mediterráneo desde los altos del Golán. Por lo tanto, podrías estar en Siria y ver el mar Mediterráneo desde el Monte Hermón. Y así, el comandante del tanque sirio llama por radio al cuartel general y dice: «Veo a Galilea extendida ante mí. Permiso para avanzar». Y si hubiera avanzado con sus unidades de tanques, habrían cortado a Israel por la mitad, y este país no existiría. Yo no estaría aquí. Estaría en Chicago como refugiado, junto con todos los judíos de Israel que sobrevivieron, si es que alguien sobrevivió. Así de grave era esto. Y la comunicación regresó del comando central sirio, permiso denegado. Y este es en realidad uno de los misterios de la historia militar. Nadie sabe hasta el día de hoy por qué los sirios se detuvieron. Si hubieran continuado conduciendo otros 30 minutos en sus tanques, habrían llegado a Haifa e Israel dejaría de existir. Si hubieran conducido otros 5 o 10 minutos en sus tanques, habrían superado a Elabun, donde Israel almacena sus armas nucleares tácticas. Piensen en eso. Piensen en eso. No sé si sabían que ahí era donde estaban las armas nucleares, pero si se hubieran topado con ellas a medida que avanzaban, hoy estaríamos en un mundo diferente. Así que... Y de hecho, he leído muchos libros sobre este tema, y este se considera uno de los grandes misterios de la historia militar. ¿Por qué los sirios se detuvieron? ¿Por qué no continuaron? No tiene sentido militarmente. De hecho, trataron de enseñar esto en West Point, y una de las reglas que enseñan en West Point es: no se pueden aprender lecciones militares del ejército israelí, porque operan en un plano diferente y con un conjunto diferente de reglas. La regla estándar en los ejércitos es que tienes que superar en número al enemigo 2-1 para garantizar una victoria. La regla estándar en el ejército israelí históricamente es que mientras solo seamos superados en número 3-1, siempre ganaremos. Si solo somos superados en número 3-1, ganaremos. Y en este caso fuimos superados en número 9-1. Entonces, pensamos que no teníamos ninguna posibilidad y aún así ganamos. Entonces, este es un lugar hoy llamado el Valle de las Lágrimas, y esta es una de las mayores batallas de tanques de la historia. Es desde una colina con vista al valle. Había israelíes acá al lado del valle con tanques, y los sirios conducían por este valle. Hoy es un huerto, en aquel entonces era solo un valle vacío, y mientras conducen por el valle, los israelíes les disparan, y al final de 4 días de lucha, Israel ha destruido 250 tanques. En este valle de 2 millas de ancho, 3 kilómetros de ancho,
250 tanques y otros 250 vehículos blindados. 500 vehículos blindados enemigos fueron destruidos en este valle. Y no era una garantía de que ganaríamos ni por asomo. Si le hubieras preguntado a alguien durante esas primeras 77 horas de batalla, ¿ganaremos? Ellos habrían dicho no, claro que no. Vamos a caer luchando porque no tenemos otra opción. Y cuando miras los números involucrados, déjenme contarles la historia del Valle de las Lágrimas. Es increíble. Comienza el 6 de octubre y luchan durante unas 77 horas. Y al final de este periodo de tiempo, están llamando por radio al cuartel general diciendo: nos hemos quedado sin proyectiles de artillería, los tanques disparan proyectiles de artillería. Dijeron: los hemos disparado todos, nos hemos quedado sin balas. Y dijeron: permiso para retirarse al cuartel. Y el hombre que respondió a la llamada era el jefe del Comando Norte. Su nombre era Raful Eitan. Más tarde fue un famoso político israelí. En ese momento era el jefe del Comando Norte. Él dijo: solo esperen otros 15 minutos. Dijeron: ¿cuál es el punto? No tenemos proyectiles de artillería. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dispararles con nuestras ametralladoras? Y lo hicieron. Abrieron fuego con una ametralladora contra un tanque sirio. Las balas salían pim, 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 pim. Pero los sirios, algunos de ellos se asustaron y abandonaron sus propios tanques cuando eso sucedió. En un momento dado, comienzan a repartir granadas de mano para arrojarlas a los otros tanques. Una granada de mano no va a atravesar un tanque, está blindado, pero no sabían qué hacer, se habían quedado sin municiones. Él dijo: esperen 5 minutos más, y luego siguió diciendo: hay un principio por el que vivimos en Israel, quien aguante un segundo más gana. Y literalmente en este caso fue cuestión de minutos. Y finalmente, al final de este periodo de 77 horas, se han quedado sin municiones. Por completo, se han quedado sin granadas, nada. Y ellos dijeron: está bien, ahora realmente vamos a retirarnos. Y en ese mismo momento 13 tanques llegaron a la escena. Estos eran tanques que habían sido dañados en batallas anteriores. Las personas en los tanques, la mayoría de ellos habían escapado del hospital en Safed, en Sfat. Y les contaré cómo sucedió eso en un minuto. Es increíble. Y su comandante había estado en su luna de miel en Nepal. Y se enteró de la guerra, se subió a un avión y voló a Teherán. Y luego de Teherán voló a Atenas y de Atenas a Tel Aviv. Llegó al aeropuerto de Lod en Tel Aviv y pidió un aventón hasta la frontera norte. Y cuando llegaba a los altos del Golán vio a estos hombres, sus brazos estaban en cabestrillos y cojeaban con muletas. Y él dijo: los conozco, están en tanques, soy un comandante de tanque, vengan conmigo. Encuentran estos tanques dañados en un lugar llamado Nafaj, del que escucharemos en un minuto, y llegan a la escena en el último minuto, cuando los 7 tanques que habían sobrevivido del ejército original estaban a punto de retirarse. Y empiezan a disparar contra los sirios. Ahora, en este punto, todavía vamos a perder. Ahora tenemos 20 tanques, 7 no tienen municiones, y los 13 que tienen municiones son personas heridas. Y los sirios todavía no han comprometido sus reservas más avanzadas. Cuando decimos que había 1.400 tanques, había otros 150. Creo que eran tanques T-72, que eran los tanques soviéticos más avanzados, que nunca se comprometieron a la batalla. Estos eran chicos frescos, acababan de salir de una ducha y habían dormido anoche. Los israelíes no habían dormido en 4 días. Y los sirios comienzan a retirarse. Y no tiene sentido. ¿Por qué comenzaron a retirarse? Tienen las reservas que aún no habían comprometido. Y nos vimos reducido a 20 tanques. 7 no tienen municiones. Esto se convirtió en otro gran misterio de la guerra militar. ¿Por qué se retiraron? Si hubieran seguido adelante durante otros 5 minutos, literalmente, los sirios se habrían ganado. Israel no existiría hoy. Imagínense eso. En la historia de Israel hablan de la guerra de Yom Kippur y la guerra de los 6 días, y todas las guerras tempranas hablan de ellas como guerras existenciales. Ahora, no están teniendo una crisis de ¿existo o no? No, cuando dicen guerra existencial, quieren decir que si perdemos una sola batalla, si perdemos una sola guerra, Israel deja de existir. Literalmente nos matarán a todos y nos llevarán al mar. Entonces, después de 77 horas, están luchando y los sirios se retiran, y nadie sabe por qué. Ahora, seré honesto con ustedes, soy un erudito, tengo una maestría de la Universidad Hebrea de Jerusalén, tiendo a ser muy cerebral, y cuando se trata de milagros, siempre lo tomo con pinzas. Creo en cada milagro en la Biblia,
Pero cuando se trata de milagros modernos digo, bueno, hay una explicación más racional. ¿Qué dicen los expertos? Y leí muchos libros sobre estos escritos por historiadores militares israelíes, historiadores árabes, historiadores militares estadounidenses de West Point, y todos dicen, este es un gran misterio. ¿Por qué se retiraron? ¿Por qué no continuaron conduciendo? Otros 5 minutos de conducción en tanques, Israel no existiría. Así que déjenme mostrarles los números. Los números son realmente poderosos. Lo que sucedió en el Valle de las Lágrimas es que la séptima división siria lanzó un ataque sorpresa en el séptimo mes hebreo, en el séptimo día de la semana, y fue derrotada por 7 tanques del 77º Batallón de la séptima brigada blindada israelí, después de aproximadamente 77 horas. Y he hablado con algunos historiadores militares. ¿Puedo obtener un amén de alguien? He hablado con algunos historiadores militares sobre eso y dicen, Nehemia, no sabemos que fueron exactamente 77 horas. Podrían haber sido 78, 76. Voy a decir que eran 77. ¿Puedo obtener un amén? Esto es un milagro o una coincidencia. Y he leído, como dije, numerosos libros sobre esto. Lo investigué extensamente y encontré un documental israelí llamado Zero Hour. Y traen este informe de un comandante de tanques sirios capturado. Y le preguntaron a este comandante del tanque, ¿por qué no seguiste avanzando? Estaban las líneas de colinas y si hubieras seguido conduciendo entre las colinas, habrías ganado. Israel habría dejado de existir. Y esto es lo que dijo. Me gustaría verte cruzar la línea siria de colinas cuando veas toda una fila de ángeles blancos parados sobre la línea de colinas y una mano blanca de los cielos que te señala, detente. Me detuve. Esta es la mano de Dios en la historia. Miren, tenemos milagros en toda la Biblia. Y hay 2 tipos de milagros. Hablo de esto en mi libro, Rompiendo la conspiración del silencio. Están los milagros abiertos, como Dios dividiendo el mar rojo. No puedes mirar eso y decir, oh, obviamente es un milagro. Incluso si eres ateo dirías, algo sucedió aquí, esto es un milagro. Y hay otro tipo de milagro. El otro tipo de milagro es lo que llamamos Hester Panim, la cara oculta. Dios esconde su rostro detrás de las escenas de la historia. Un ejemplo de eso, el mejor ejemplo, es todo el libro de Esther. Y Esther viene de la palabra hebrea esater, estoy escondida. Eso es realmente lo que significa su nombre. Y Dios está escondido detrás de las escenas de la historia. Y de hecho, ¿sabías que en el libro de Esther el nombre de Dios no aparece? Y no solo eso, la palabra Dios no aparece. La palabra Señor, el título no aparece. Y cuando la mayoría de las personas se les dice que están conmocionadas, si has leído el libro, porque Dios está en todas partes, en cada página. Entonces Él está escondido a plena vista, pero Él está oculto. Esto no es un milagro oculto. Esto es como la división del mar. Con las manos, si ven a los ángeles, y la mano dice alto, y el sirio está diciendo esto, el sirio capturado. Ahora, aquellos que están familiarizados con la historia de Israel reconocerán que esto sucedió antes. Y esto realmente sucedió en el libro de los Reyes. Y sucedió también con los sirios. Los sirios en la Biblia, había 2 reinos sirios, en realidad 3, pero 2 reinos en lo que hoy es Siria. Estaba Aram de Masek, que es aramea de Damasco, y Aram Zoba, que es aramea de Alepo. Chicos, ¿saben lo que es Alepo? Alguien va a decir, ¿qué es Alepo? Alepo es una ciudad en Siria que tenía un poderoso reino en el norte de Siria. Y así la gente de Aram, de Masek, del sur de Siria, estaba invadiendo Israel. Y este es el tiempo del profeta Eliseo, o se podría decir Elisha. Él fue el discípulo de Elías o Eliyahu. Y está en 2 de Reyes 6, 15, 17. Dice, y el siervo del hombre de Dios se despertó temprano y salió, y he aquí, un ejército rodeaba la ciudad con caballos y carros. Y su siervo dijo, ajá, mi señor, ¿qué haremos? Estamos rodeados de sirios. Olvídate de 9-1. Esto es miles a 1. No tienen ninguna posibilidad. Y Eliseo dijo, no temas, porque hay más con nosotros que con ellos. ¡Aleluya! Y el siervo oye esto, dice, ¿de qué estás hablando? Hay un ejército rodeándonos y no tenemos nada.
¿Qué quieres decir con que hay más de nosotros que con ellos? Y Eliseo oró y dijo, Jehová, ábrele los ojos para que vea. Y Jehová abrió los ojos del muchacho y vio, y he aquí que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego. Este es un ejército angelical. Esto sucedió antes en la historia, también con los sirios. Hallelujah. Me dan un aleluya. Ahora, esto es lo realmente genial, que tienen que estudiar la historia. Y espero que no piensen que esta es una lección de historia aburrida. Esta es historia emocionante. Miren, esto es con lo que me ocupo. Me ocupo de los detalles. Soy una persona orientada a los detalles. Y a veces pasarás meses, años investigando los detalles y encontrarás esa pepita. Yo llamo a eso una perla. Es por eso que mi serie se llama Perlas de la Torá y Perlas de los Profetas. Es esa perla que cuando la compartes con la gente, tu corazón salta de tu pecho. Esto es genial. Entonces, recuerden que teníamos el 77º Batallón de la 7ª Brigada Blindada. Entonces, cuando fui a estudiar esto e investigarlo, subí a los altos del Golán y me encontré con este monumento de guerra de la 7ª Brigada Blindada. Y la 7ª Brigada Blindada es una brigada legendaria en la historia de Israel. El lema de la brigada es Vaesh Yavo Kesufá Merkavotav, que es un versículo de Isaías 66:15. ¡He aquí, Jehová! Él viene con fuego y como una tempestad sus carros. Cuando los sirios se enfrentaron a estos 7 tanques, pensaron que eran solo un trozo de acero contra el que estaban luchando. No entendieron hasta que vieron a los ángeles blancos que se enfrentaban a un ejército de carros de fuego. Y aunque la gente de esa brigada puede no haber entendido completamente esto, detrás de ellos estaba este ejército del Creador del universo y sus ángeles con los carros de fuego. ¡Esto es increíble! ¡Aleluya! Ahora, quiero retroceder y darles un poco de trasfondo histórico. Recuerden que mencioné cómo hubo estas personas que llegaron en el último minuto, 13 tanques. Su comandante vino de Nepal en su luna de miel. Los israelíes aman Nepal, no sé si lo saben. Es el sueño de todo israelí hacer trekking en Nepal. Lo hice hace unos años. Es una de las mejores experiencias que he tenido. Sus soldados habían escapado del hospital en Tzfat, y la razón por la que escaparon del hospital es por este hombre. Su nombre es Zvika Gringol. Es uno de los grandes héroes de toda la historia militar, pero especialmente de la historia israelí. Luchó en la batalla de Nafaj. Nafaj era el centro de comando y control israelí en los altos del Golán, y lo que es más importante era donde reparaban los tanques dañados. Recuerden, como les dije, que los 13 tanques que llegaron en el último minuto fueron reparados. Habían sido dañados en batallas anteriores, fueron reparados en Nafaj. Entonces, los sirios sabían que tenían que capturar Nafaj, y lo intentaron, y se encontraron con este hombre que estaba en un tanque, y tenía otro tanque debajo de él bajo su mando. Entonces, 2 tanques, y lucharon contra 98 tanques sirios. Olvídense de 9-1. Esto fue 49-1. Es la mayor disparidad que yo sepa en toda la historia militar. Y él ganó. ¿Cómo es posible? Durante la batalla, continuó durante 24 horas la batalla de Nafaj. Se luchó por 24 horas seguidas. Y durante esas 24 horas, le volaron su tanque. Así que salió del tanque en llamas. Se acercó al segundo tanque y dijo, estás relevado, vuelve a Nafaj, me estoy haciendo cargo de este tanque. Y luego le quedaba un tanque. Y luchó durante otras 10 o 12 horas. Y después de 24 horas se derrumbó. Lo cargaron en un jeep y lo llevaron al hospital de Tzfat, en el norte de Israel, en Safed. Y de camino al hospital, Zvika Gringol estaba medio delirando. Tenía quemaduras en la cara y en las manos. Y vio al ejército israelí retirarse de los altos del Golán. Estaba convencido de que perdimos. Pensó que habíamos perdido la batalla y estaba acostado. Unas horas más tarde, en su cama, en el hospital de Tzfat, en Safed, y de nuevo estaba medio delirando, seguía diciendo, los sirios están llegando, los sirios están llegando, tienen que salir de aquí, van a violar a todas las mujeres y matar a los hombres, tenemos que irnos, no podemos estar aquí en la cama del hospital, tenemos que correr.
A su alrededor había 13 hombres, de unidades de tanques que habían sido heridos, algunos de ellos con los brazos en cabestrillos o con muletas. Dijeron: estamos con muletas, pero no tiene sentido quedarse aquí y ser masacrados por los sirios. Entonces escaparon del hospital. Literalmente se escabulleron, porque dijeron: hemos perdido, los sirios van a matar a nuestras familias, será mejor que lleguemos a la línea del frente y luchemos contra los sirios, hasta nuestra muerte, hasta el último hombre, aunque estemos heridos. Y fueron ellos los que se encontraron con el comandante del tanque que había regresado de Nepal, mientras pedía un aventón hasta los altos del Golán. Y fueron ellos los que llegaron a Nafag, el lugar donde este hombre se había defendido con 2 tanques, y consiguieron los tanques reparados. Aparecieron en el último minuto y cambiaron el rumbo de la guerra. Increíble. Ahora, cuando estaba estudiando la historia de Zvika Greenwald, estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida. Algunas cosas muy difíciles. Y yo estaba en una situación en el ministerio donde la mano de Dios vino hacia mí y dijo: detente, y me detuve. Y mientras estudiaba a Zvika, me di cuenta de una lección tan profunda. Y es realmente algo que vemos a lo largo de la historia judía. Hay un dicho judío que dice que la esperanza nace en las profundidades de la desesperación. Y piensen en la historia de Zvika. Está acostado en la cama del hospital convencido de que perdimos. Y es esa misma convicción que perdimos lo que motiva a esos otros hombres a salir del hospital con muletas y cabestrillos e ir a luchar contra los sirios y ganar. Entonces, si Zvika no hubiera estado convencido de que perdimos, habríamos perdido. Es increíble. Y cuando estaba pasando por este momento difícil en mi vida, estaba estudiando esto y me encontré con esto y me di cuenta: está bien. Hay esperanza y la esperanza nace de la desesperación. Y es un tema a lo largo de la historia judía. El Estado de Israel se levanta de la destrucción del Holocausto. 1/3 de los judíos son asesinados, escapan de Europa y se funda el Estado de Israel. Y somos atacados cuando se funda el Estado de Israel. Fuimos invadidos por entre 5 y 7 ejércitos árabes, dependiendo de cómo se cuenten, pero estos son ejércitos regulares con tanques y artillería. No muy lejos de aquí hay un lugar llamado Davidka. ¿Han estado alguna vez en Davidka? Es una pequeña pieza de artillería. Una pequeña pieza de artillería, realmente solo un mortero, y no funcionó. Dispararían estos morteros y harían un ruido muy fuerte, pero en realidad no irían a ninguna parte. No caerían lo suficientemente lejos como para hacer daño. Fue un fracaso, pero se usó en un montón de batallas. Y cuando el enemigo escuchó explotar estos proyectiles de artillería, se retiraron en varias batallas. Quiero decir, es increíble. Tienen estas descripciones en la Biblia, de enemigos que se retiran. Habla de: uno perseguirá a 1000 y 2 10,000, y huirán con el sonido de las hojas. Esto es lo que sucedió en la historia del Israel moderno. ¿Saben? Van a este lugar y es este pequeño hospital inocente, y no se dan cuenta de que toda la historia del pueblo judío dio un giro por algunas palabras pronunciadas por un soldado delirante y herido, que sucedió en estas paredes. Es increíble. Quiero terminar con una última historia de batalla, y esto es lo que llamamos la batalla de San Simón. Y realmente me encantó esta historia porque he vivido en Israel desde 1993 y aproximadamente la mitad de ese tiempo viví en un área en el sur de Jerusalén, que está a poca distancia del monasterio de San Simón. Soy una de esas personas que, si paso por un lugar todos los días, quiero saber de qué se trata, quiero saber la historia al respecto, solo anhelo conocer la historia. Así, por ejemplo, vivo a 2 minutos a pie de un lugar llamado Emek Rafaim, el Valle de Refaim, donde David luchó contra los filisteos. Y a menudo he caminado por las vías del tren en Emek Refaim, y he pensado en las batallas que se libraron aquí entre David y los filisteos. Hubo 2 batallas en Emek Refaim, y miran y ven la ciudad de David a un lado, y a pocos kilómetros de distancia está Belén, y se dan cuenta de lo que los filisteos estaban haciendo. Venían entre David y su ciudad natal para sacarlo de su ciudad defendida y amurallada a la batalla. Es algo increíble, y esto se alinea con todo tipo de otras cosas. La historia de David dice: anhelo las aguas de Belén.
porque los filisteos estaban ocupando Belén en ese momento, como lo están hoy. Entonces, la batalla de San Simón tuvo lugar el 30 de abril de 1948, y fue una batalla clave en la supervivencia del Estado de Israel. Y esto es interesante porque esto es antes de la fundación oficial del Estado de Israel. Fue durante la ocupación británica. Los británicos detenían a los judíos en el camino y confiscaban sus armas, mientras que los árabes estaban fuertemente armados, con artillería y tanques. En Israel conduces por la carretera de Tel Aviv a Jerusalén y ves los viejos coches blindados que Israel tenía. Es como algo salido del A-Team, si saben lo que es. Literalmente soldaron paneles a estos camiones para tratar de defenderse de los árabes y están luchando contra los tanques de la Segunda Guerra Mundial en 1948. Este era el monasterio de San Simón y era la llave de Jerusalén. Estaban en la cima de una colina que separaba Jerusalén central del sur de Jerusalén. Y si este monasterio permanecía en manos árabes, Jerusalén habría caído en manos de los árabes, habría cortado la ciudad por la mitad y la ciudad habría caído. Entonces Israel envió una unidad militar para capturar el monasterio, y capturaron el monasterio a un precio muy alto. El primer día de la batalla tuvieron un 80% de bajas. El 80% de las personas en la unidad estaban muertas o heridas. Una de las personas que estaba luchando en San Simón era un hombre llamado Raful Leitan. Más tarde sería el mismo comandante que estaba hablando por teléfono con estos 7 tanques restantes en los altos del Golán. Y les decía: no se rindan, luchen durante 5 minutos más, durante 10 minutos más, porque quien aguante un segundo más gana. Y durante la batalla de San Simón fue herido en la cabeza. Y literalmente lo ataron a una mesa. Y ataron sus brazos a una pistola. De modo que cuando los árabes invadieran la posición, pudiera llevarse a algunos de ellos con él antes de morir. Y en un momento dado se dieron cuenta: no podemos aferrarnos a este monasterio. Había un callejón fuera, al que llamaban el Callejón de la Muerte, donde los árabes tenían una ametralladora, donde dispararían contra cualquiera que sacara la cabeza. Puedes ir a este callejón hoy y ver los agujeros de bala, todavía están allí. Y decidieron: mira, tendremos que escabullirnos en medio de la noche, o seremos invadidos, y Jerusalén caerá. Y podemos ser refugiados en Europa o América, pero no podemos quedarnos aquí, vamos a morir. Entonces deciden abandonar el puesto, pero el 80% de las personas están heridas, por lo que deciden que van a dejar a esas personas atrás. No tienen otra opción, y van a volar la posición tan pronto como sea invadida por los árabes. Y eso fue porque en una batalla anterior, la batalla de Nevi Samwil, los judíos que se rindieron fueron asesinados y sus cuerpos fueron mutilados. Dijeron: no vamos a dejar que esto suceda sin luchar. Vamos a volar el monasterio cuando los árabes lo invadan. Pero el 20% que podía caminar o correr decidió que huiría en medio de la noche. Entonces, llenaron de cargas el monasterio, están listos para abandonarlo, y este hombre llamado Benny Marshak comienza a gritar: quien aguante un segundo más gana. ¡No se rindan! Tenemos que aguantar 1 hora más. Está bien, estás loco, Benny. Bien, otra hora. Pero tenemos que irnos antes de que amanezca o todos vamos a morir. Y luego dijo: otros 30 minutos, otros 15 minutos, otros 10 minutos. Finalmente dijo: mira, se acabó. Este tipo está atado a una mesa con una pistola. Podemos caminar mientras todavía podemos caminar. Tenemos que correr. Tenemos que abandonar el monasterio y Jerusalén caerá. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Y sacan la cabeza en el callejón de la muerte y nadie les dispara. Van, investigan y descubren que los árabes se habían retirado. Y nadie hasta el día de hoy realmente entiende por qué. Perdimos. ¿Por qué se retiraron? Esta es la mano de Dios. Lo que es realmente emocionante para mí es que el mismo hombre, que está atado a la mesa, que está a punto de ser volado cuando el edificio fuera invadido por los árabes, y siguió escuchando a este otro hombre, Benny Marshak, decir: quien aguante un segundo más gana. Recordó eso. Esto fue en 1948. En 1973, ese mismo hombre es el comandante del Comando Norte y dicen: permiso para retirarse. Ya solo nos quedan granadas de mano. Y seguía diciendo: quien aguante un segundo más gana. He pasado por esto, he visto que esto sucede. Esto es increíble. Este es el Callejón de la Muerte en San Simón. Y me dio mucha curiosidad. ¿Quién es este San Simón?
Entonces, si vas a ese vecindario hoy en Jerusalén, hay una sinagoga llamada Beit Knesset Shimon HaKadosh, que es la sinagoga de Simón el Justo. Pero ¿quién es este Simón? Nadie en la sinagoga, no creo que sepan quién es. Ahora, este barrio se llama Catamón. Y Catamón es una frase griega que significa al lado del monasterio, Catamona. Y el monasterio de San Simón era esta fortificación antes de que hubiera un barrio allí. ¿Y de quién lleva su nombre? ¿Quién es este San Simón, Santo Simón? Entonces tenía que saberlo, tenía que averiguarlo. Y descubrí que en realidad es un hombre del Nuevo Testamento, lo que me hace pensar que la gente de la sinagoga no sabe quién es Simón el Justo. Entonces, él es mencionado en Lucas capítulo 2, versículo 25, y dice, y he aquí había un hombre en Jerusalén cuyo nombre era Simeón. Ahora, hay mucha gente llamada Simeón en el Nuevo Testamento. Era un nombre muy común. Shimón, estaba Simón Pedro, hay un montón de Simones. Estaba el rabino Simón en la Mishnah, varios de ellos. Está Shimón Bar Yochai. Hay un montón de Simones. Es un nombre muy común. El particular Simón, que lleva el nombre del monasterio, donde tuvo lugar esa batalla crítica, dice, he aquí había un hombre en Jerusalén cuyo nombre era Simeón, Shimón, y el mismo hombre era justo y devoto, esperando el consuelo de Israel. Ahora, cuando leo esto como erudito del hebreo antiguo, inmediatamente salta de la página, sé de lo que está hablando, y específicamente recordemos el contexto aquí. Había un joven judío llamado Yeshua que vino de Nazaret, y en el momento de la historia era un niño pequeño. No hay nadie que crea en él. Pero se proclama que este hombre es justo y devoto, lo cual es muy interesante. Puede ser justo y devoto sin creer en Yeshua. Bueno, él estaba vivo. Probablemente tenía 13 años o un mes, dependiendo de cómo lo leas. Pero es justo y devoto porque está esperando el consuelo de Israel. La palabra allí es parakaleo. Para aquellos que han estudiado teología cristiana, existe la idea del paráclito. No voy a entrar en eso, solo voy a leer esto como lo entendería un hebreo antiguo. Porque Shimón no era cristiano, ni siquiera era discípulo de Yeshua de Nazaret, porque Yeshua no tenía discípulos en este momento de su ministerio, de su vida. Pero este Simón es considerado un santo, un hombre justo por el Evangelio de Lucas. Ahora, cuando dice que estaba esperando el consolador de Israel, el consuelo, cualquiera que venga de un trasfondo judío, inmediatamente sabe que está esperando al Mesías. ¿Y cómo sabemos que está esperando al Mesías? Lamentaciones 1:16. Hablaba de la esperanza nace en las profundidades de la desesperación. Jeremías está de luto por la destrucción de Jerusalén y hace esta declaración que fue entendida en la historia judía como una proclamación de que el Mesías vendría. Un día habría un Mesías y él dice, por estas cosas lloro. Mi ojo rebosa de agua, porque el consolador que restaura mi alma está lejos de mí. Y los judíos han entendido esta declaración de Jeremías como él diciendo que está llorando por la destrucción de Jerusalén, sabiendo que el Mesías está lejos en el futuro. El consolador. Ahora, ¿quién es este consolador que los judíos estaban buscando? ¿Qué es un Mesías? ¿Qué quiere decir Mesías? Permítanme llegar a eso en un minuto. Entonces, él está esperando el Menahem. Menahem es la palabra hebrea allí para consolador. Y se nos dice que Simón es justo y devoto porque está esperando ese consolador, ese consuelo, ese Menahem. Él está esperando al Mesías. Y mientras tenga su corazón esperando la venida del Mesías, no puedo imaginar que alguien en este tiempo supiera quién sería el Mesías, cuál sería su nombre, cómo se manifestaría, pero había ciertas expectativas de lo que haría. Hablé de esto en la última enseñanza que hice aquí, y no voy a entrar hoy, pero está Lucas 24. Vemos muy claramente que incluso los discípulos de Yeshua, después de su muerte, esperaban un Mesías, que derrotaría a los enemigos de Israel, se reuniría en los exilios y traería paz al mundo. Y fue una nueva revelación que se les reveló, que Él estaba allí para lograr algo más. Eso está en Lucas 24, pueden estudiarlo ustedes mismos. Volvamos a Lucas 2. Me encanta cómo hay este tema a lo largo de Lucas. El concepto del Mesías no es algo que ustedes mismos puedan entender, de acuerdo con el Evangelio de Lucas. Es algo que necesita ser revelado a ti, según Lucas. Y así este Simeón, este Shimón, está esperando la Menahem, el consolador de Israel, y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Yes. Y le fue revelado por el Espíritu Santo
Noten que no dice, él estudió las 316 profecías acerca de la venida del Mesías y sabían que sería Jesús de Nazaret. No, esto le fue revelado según el Evangelio de Lucas, por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en el judaísmo. El Espíritu de Jehová, que no vería la muerte antes de haber visto el Mashiach del Señor, el Mesías. ¿Qué es el Mashiach? Mashiach es la palabra hebrea que significa ungido. Y el entendimiento en el judaísmo, de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, es que el rey será ungido con aceite. Y ves una escena de eso, un ejemplo literal de eso, donde Samuel viene con una jarra de aceite y la vierte sobre la cabeza de Saúl, y luego hace lo mismo con David. Y eso es lo que significa ser Mashiach. Eso significa que Dios ha designado a esta persona para ser el rey de Israel. Y Saúl no fue el rey más grande, pero se le llama Mashiach Jehová, el ungido de Jehová, el ungido del Señor. Y luego David y su línea son elegidos para el resto del tiempo, para la línea del Mesías, cuando es ungido con aceite. Ahora, eso a menudo confunde, especialmente en inglés, con la palabra Moshiach. Moshiach es de la misma raíz que el nombre Jesús, ¿sabían eso? Que es el nombre Yeshua en hebreo. Hay un principio en hebreo antiguo, cada palabra en hebreo antiguo, o cada sustantivo, adjetivo y verbo se basa en una raíz de 3 letras. Y la raíz de 3 letras de Moshiach es Yasha, Yud, Shin, Ain, que significa Salvador. Y la raíz de 3 letras de Mesías es Mem, Shin, Het, una palabra completamente diferente. Aunque en inglés Moshiach y Mashiach suenan similares, pero en hebreo no podrían ser más diferentes. Son palabras completamente diferentes de diferentes raíces. Y el Mashiach proviene de la palabra ungir, que significa verter aceite sobre algo. De hecho, tienes esa palabra en inglés, se dice para bautizar un barco. Cuando bautizas un barco, viertes vino en él, o champagne. Entonces, en el antiguo Israel, no vertían champagne sobre las cosas, virtieron aceite. Pero bautizar es a Cristo, ungir. Es lo mismo de la palabra hebrea Mashiach, en griego, Christen, Christos. Ahora, volvamos a nuestro amigo Simón, quien le da nombre al monasterio y la sinagoga de hoy. Y Simeón vino por el Espíritu al templo. Una vez más, esto es algo que se le revela. No se da cuenta porque sea muy inteligente. Es algo revelado a él. Y les diré, miren, yo no soy cristiano, no soy un judío mesiánico. Y a menudo interactúo con los cristianos. Y ellos están muy molestos conmigo. Dicen, Nehemia, ¿por qué no crees en él? Tú sabes más que eso. Y yo digo, miren, esto no me ha sido revelado. Si Dios quiere revelarme la identidad de su Mesías, me encantaría. Me encantaría saber quién es el Mesías. Y me encantaría que viniera y trajera paz al mundo y reuniera a los exiliados. Y cualquier otra cosa que se supone que debe lograr. Ruego que esa verdad de nuestro Padre Celestial me sea revelada pronto. Dice, y Simeón vino por el Espíritu al templo, y cuando los padres trajeron al niño Yeshua, entonces Simeón tomó a Yeshua en sus brazos y bendijo a Dios. Y esto es probablemente lo que llamamos Pidyon Haben, la redención del primogénito, que tiene lugar en el día 30 de la vida del niño. Eso puede ser lo que está describiendo aquí. Simeón tomó a Yeshua en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, Señor, ahora deja que tu siervo se vaya en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Y la palabra para salvación en hebreo es Yeshua. Por supuesto, esto está en griego, pero es una traducción del hebreo. Yeshua no es lo mismo que el nombre Yeshua. Yeshua es en realidad una contracción de 2 palabras hebreas que es Jehová, Hoshia. Es lo mismo que el nombre Josué, Yehoshua, significa Jehová salvará. Y Yeshua, sin embargo, es claramente un juego de palabras, con el nombre del niño que sostiene en sus brazos. Ahora, la gente a menudo me dice, Nehemia, eres un judío no salvo y vas directamente al abismo del infierno. He tenido personas que me dicen eso. Muy a menudo cuando interactúo con cristianos, a veces me sorprende la arrogancia cristiana. No tengo ningún problema si quieres orar para que yo sepa la verdad. Pero ¿de qué habló Pablo? Sobre la arrogancia. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Cuando dicen que soy un judío no salvo, estuve hablando con este hombre hace medio año en los Estados Unidos y es un tipo muy inteligente. En realidad es un judío que cree en Yeshua. Y él me dijo, Nehemia, ¿alguna vez has orado para que Dios te muestre que Yeshua es su Mesías?
Y yo le dije, no, no lo he hecho, y no creo que pudiera hacer esa oración. Y les diré por qué no puedo decir esa oración. No siento que para mí eso sea una oración honesta. Lo que podría orar es para que Dios me muestre si Yeshua es o no el Mesías. Pero si le pregunto a Dios, muéstrame que Yeshua es tu Mesías, bueno, le estoy diciendo a Dios qué decirme, qué revelarme. Para mí eso no es intelectualmente honesto. Y dije, he tenido personas durante años que me piden que haga esa oración. Y nunca lo he hecho, pero voy a hacerlo ahora. Y de hecho hice esa oración esa noche. Fui a casa y por mí mismo hice una oración al Creador del universo. Le dije, Padre, quiero conocer a tu Mesías. Quiero saber su nombre, quiero saber quién es. Creo que el Mesías será tu hijo, el hijo que has elegido, como Dios le dijo a David y más tarde a Salomón. Él dijo, yo seré tu padre y él será mi hijo. Y yo quiero saber quién es. Y si eso es Yeshua, muéstramelo. Si esa es tu voluntad, que yo sepa eso, entonces revélame lo que revelarás. Y si no, eso depende de ti. Y sentí que eso era intelectualmente honesto. Y mientras estaba allí orando, abrí mi Tanaj, mi Biblia hebrea, y me encontré con un salmo. El Salmo 3. La Yehová ha Yeshua al Amha Birjateja. Todo lo que puedo decirles es lo que entendí de este salmo. Pueden leer esto y llegar a conclusiones diferentes. Pero cuando leí esto dije, lo que me dice en hebreo es, la salvación, Yeshua, pertenece a Jehová, a mi Padre Celestial. Tu bendición está sobre tu pueblo. Ahora tal vez perdí el barco, pero lo que entendí cuando este versículo vino a mí fue que mi Padre Celestial tiene el poder de salvarme a mí y a todos los demás en todo el universo. ¿Me dan un amén? Y aquellas personas que me dicen que soy un judío maldito y no salvo, necesitan leer los salmos. Porque el siguiente aliento después de decir la salvación pertenece al Padre, a Jehová, dice, y tu bendición está sobre tu pueblo. No están malditos como algunas de las naciones les están diciendo. Y lean el contexto allí. Son las naciones las que les dicen a los judíos que no son salvos. Literalmente no son salvos. Es literalmente de lo que están hablando. Y él está diciendo, no, la salvación pertenece a Jehová. Nadie más puede salvar a nadie más. Jehová, el creador del universo, el Padre Celestial. Él es la fuente de toda salvación. Y su pueblo no está maldito, es bendecido. ¿Me dan un amén? Y si estudias la guerra de Yom Kippur, la guerra de independencia en Israel y la batalla de San Simón, todo se relaciona. Porque los judíos que estaban luchando estas guerras tenían esa fe de San Simón, de Simón. La fe, tal vez no lo pusieron en los términos teológicos de estamos esperando al Consolador, pero cuando dijeron, quien aguante un segundo más, gana. Esa era la fe de Simón. Simón, que estaba esperando la llegada del Mashiach, dijo, mira, estamos bajo ocupación romana, nunca veré al Mashiach. Y luego, según el Evangelio de Lucas, algo le fue revelado, que este bebé que sostenía en sus brazos ha cumplido esta esperanza que tenía. Viene de este lugar inesperado. ¿Alguien esperaba que la gente escapara del hospital y salvara el día? ¿O que los árabes simplemente se retiraran? Cuando no hubiera ninguna razón terrenal para retirarse. Y esto sucede una y otra vez en la historia. Para mí, esta es la fe de este San Simón. Es la esperanza. La esperanza nacida en las profundidades de la desesperación, de que el Creador del universo nos redime. Él traerá salvación a nuestro pueblo, a la humanidad. Y hoy estamos en una situación muy difícil en Israel. Estamos rodeados de enemigos. Hace solo unos días, las Naciones Unidas proclamaron que los judíos no tienen ninguna conexión histórica con Jerusalén y el monte del templo. El lugar donde Salomón construyó su templo. El lugar que David compró con dinero en efectivo de Araunag el Jebuseo. Después de que el Jebuseo dijo, te voy a dar esto. Él dijo, no, no me vas a dar esto. Te voy a comprar esto. En ese mismo lugar, las Naciones Unidas vienen a nosotros y nos dicen, no tienen derecho a ese lugar. Estamos rodeados en una frontera por ISIS. Y los ejércitos chiitas. Y la otra frontera ha sido completamente invadida en el sur por ISIS y otras facciones. Somos esta isla en el Medio Oriente, rodeada de una devastación total. Es difícil comprender las cosas que están sucediendo. Y estamos desesperados. Y la esperanza, se nos enseña en las Escrituras, nace de esa desesperación y lo vemos en la historia. Todos, por favor, pónganse de pie.
En Éxodo 14:13, los israelitas estaban parados en la orilla del Mar Rojo, y los egipcios venían y no había ningún lugar para escapar. Estaban condenados. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, levántense y vean la Yeshua de Jehová. Levántense y miren la salvación de Jehová, dice en hebreo, la cual él hará por ti hoy. E Israel vio lo que la gran mano de Jehová hizo sobre Egipto, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron en Jehová y en Moisés su siervo. Eso es lo que dice en hebreo: creyeron en Jehová y creyeron en Moisés su siervo, porque vieron la salvación de Jehová, la Yeshua, con sus propios ojos. Esta es una de mis oraciones que hago todo el tiempo. Salmo 119, versículo 18. Dice: Galeinai veavita niflaot otmi torateja. Descubre mis ojos para que pueda ver las cosas maravillosas de tu Torah. David hizo esta oración después de ser ungido con aceite cuando tenía el espíritu de Jehová sobre él. Y él dijo: Padre, incluso con ese espíritu sobre mí, hay cosas que no sé. Por favor, descubre mis ojos para que pueda saberlas. Por favor, únanse a mí en oración. Padre Celestial, Jehová, Creador del universo, quiero saber tu verdad. Quiero que tu verdad me sea revelada. Padre, no sé qué verdad tienes reservada para mí, pero estoy abierto en mi corazón a lo que sea que tengas que revelar. Sé que la salvación te pertenece. Sé que tu pueblo no está maldito, es bendecido. Y Padre, quiero que tu Mesías esté en mi vida. Sé que Él es tu Hijo, a quien has escogido, como elegiste a Salomón como tu Hijo y tú eres su Padre, tú el Padre de todos nosotros, pero Él será un Hijo especial para ti. Padre, quiero que esto me sea revelado. Quiero saber tu verdad. Quiero que hagas por mí lo que le hiciste a ese niño, al discípulo de Eliseo, porque destapaste sus ojos y vio los carros de fuego y los ejércitos de Jehová. Padre, quiero ver esos ejércitos. Por favor, muéstrame tus ángeles. Quiero sentirte en mi vida. Necesito tu salvación, Padre. No puedo salvarme a mí mismo, no puedo hacerlo solo. Estoy dispuesto y soy capaz. Y necesito que me traigas a ti. La oración dice en las Escrituras: Hashivenu Jehová eleja beneshu. Jehová, devuélvenos a ti, para que podamos regresar. Necesito que me devuelvas. Vengo a ti en arrepentimiento y te pido que me devuelvas a ti. Que tu Mesías pronto esté aquí en la tierra, reinando como Rey sobre Israel, trayendo paz al mundo, en tu santo nombre, Jehová. Amén.